Ya. Sí, sí. Bueno, chicos, les contaba que Esa voz igual, Pamela, ¿no? ¿Ah? que, bueno, les contaba que Pamela, que nos está acompañando hoy día, la invité porque hay muchas cosas que nosotros tuvimos que pasar muy rápido este año. Y una de las cosas que pasamos muy rápido es sobre otras civilizaciones antiguas, ¿ya? Hablamos mucho de los griegos, hablamos de los romanos, pero nos quedaron muchos pueblos de la antigüedad occidental, sobre todo, de los que no hablamos. Y uno de ellos, y uno de los más importantes y distinguidos por muchas cosas, son los egipcios. ¿Ya? Y con Pamela, en uno de los programas que habíamos grabado, incluso tenemos esa entrevista grabada, es sobre el arte egipcio. ¿Ya? Entonces, eh, hoy día la invité para que podamos conversar eso. Ella tiene preparada una presentación y después va a haber un tiempo para hacer preguntas. Perdón, me tengo que poner calcetín. Entonces, es el tiempo para aprender de Egipto y principalmente del arte egipcio. Y el arte egipcio al tiro nos va a llevar una pregunta. Y que parte, yo creo que sería una pregunta inicial. ¿Por qué los egipcios siempre dibujaban a las personas así? Caminaban así. Las calles eran muy estrechas, entonces tenían que caminar así. O era un baile que había en el tiempo antiguo que la gente bailaba así. O era señal de respeto. Oh, viene el jefe. O, ¿por qué? ¿Por qué? Porque alguna vez se lo preguntaron eso a ustedes, ¿por qué o no? Porque todos los dibujos de los egipcios eran así. A lo mejor, no sé, le gustaba la letra Z. ¿Cómo está ahí? Eso significaba bien, no sé. Entonces, esas preguntas y las maneras absurdas que yo estoy contestándolas, no es así. Y, y con Pamela estuvimos conversando de eso bastante y ella tiene una clase preparada al respecto de eso, que nos va a enseñar de dos cosas, de historia y de arte, pero también un poquito de la percepción, cómo vemos el mundo. Eso yo creo que va a ser como lo más importante. Cómo a través de las distintas culturas uno va teniendo distintas formas de ver el mundo. ¿Listos? Para los que se están conectando, hola Yelen, ¿cómo estáis? Hola, tío. Bueno, bien cortito. En esta clase vamos a tener una presentación de Pamela que nos va a hablar del arte egipcio. Ya es una invitada, así que todos pueden hacer preguntas. Ya saben ya que existe el botón levantar la mano, que me parece que va a ser súper ordenado para que no nos interrumpamos. Y estoy anotando cada tema de la clase especial, es una clase especial. Arte egipcio. Entonces, ya estamos listos. Vamos a partir la presentación. Recuerden, si alguno quiere hablar durante la presentación, apretar el botoncito de levantar la mano. Y así nosotros vamos a ver que quieren hablar. ¿Ya? Ahí está empezando la presentación. No se ve nada, tío. Tío, no se ve nada. Sí sé, me la sacó. Lo voy a intentar de nuevo. Yo los voy a saludar mientras a los que han ido llegando. Buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación de Osvaldo para hacer esta clase y la verdad es que es un tema que a mí me entretiene mucho. Y también me alegra ver las caritas de ustedes, así muchas veces no se muestran y igual es motivante verlos y ojalá que les guste lo que les tengo preparado. La presentación está formulada con hartas preguntas. La idea es que vayamos reflexionando, así que están invitados a participar y a hacer preguntas y a compartir su opinión a través de lo que dice Osvaldo de levantar la mano para que sea más ordenado, porque igual somos varios. El ángel levantó la mano, me parece, para, ahora sí, no por error.
Angelito, diga. Sí, es que eso es lo que iba a decir. Esto... ¿Qué iba a decir? Ya, Me olvidó. dejémoslo, Ángel. Pero bien, así es la forma. Usted levanta la mano y nosotros le damos la palabra y después trata de que no se lo olvide para que sea más fluido, ¿ya? Sí, por favor. Dale, Pame. Ya. Entonces, la presentación se llama Sobre el arte en el Antiguo Egipto y el problema de la representación. ¿Representación de qué dirán ustedes? Y es la representación del mundo observable, de la naturaleza y de la realidad. Entonces, las reflexiones de este trabajo tienen que ver con la historia del arte, el arte y también un poco de la psicología de la percepción, como mencionaba Osvaldo, que ambos son ámbitos que yo he estado estudiando académicamente. Continúa Osvaldo. Entonces, comenzamos observando esta caricatura. Fíjense bien lo que está frente a la pantalla. Este es un dibujo de Daniel Alain que se hizo en el 1955. Y lo que podemos ver acá es como una clase de arte de muchos egipcios que están dibujando a una modelo. Y la modelo resulta que es igual, como nos decía Osvaldo, que es el arte egipcio, ¿verdad? Las personas están de perfil, de lado, se ven planas, y ellos están esforzándose mucho, ¿verdad? Midiendo con el lápiz. No sé si han visto en las clases de arte que usamos un lápiz para medir las proporciones. Entonces están haciendo esa acción para poder copiar a la modelo lo más fielmente. Entonces pensamos, ¿sí? Aguilén tiene una pregunta. Ya. Tú me vas avisando que no me fijo bien Sí. acá. Sí. Ah, perdón, lo pasó a apretar. Ya, Aguilén ese botón Yo. para pedir la palabra, ¿ya? El Ángel quiere decir algo, ahora sí. Y es que me acordé lo que le iba a decir. Ya. Que estoy en la casa de mi abuelo, entonces no tengo mi cuaderno ni nada. Ya no importa si esto queda grabado, acuérdate. Ya, eso. Ya. La Fernanda quiere hablar. Tía, la pregunta para la tía. Bien. Cuéntame. ¿Cuál es el color de los egipcios? Así como sus colores más representativos. Los colores utilizados en el arte. Sí, como que los representan a ellos. Podría darte una respuesta aproximada, ¿ya? Y ellos efectivamente usaban harto color en sus murales, por ejemplo, porque tenían esta necesidad de captar bien la realidad. Pero los colores que también hemos visto en algunos murales, por ejemplo, de los griegos, son colores bien tierra, porque estaba muy condicionado por los elementos naturales de los cuales ellos podían obtener los pigmentos. Eso te podría responder. También se ha observado en otras obras que hay harto uso del dorado, pero tiene que ver como con la representación de algunos dioses o por el valor del oro. Pero eso es en general. No te podría decir exactamente cuáles eran sus colores favoritos, digamos. Ah, ok, gracias. Tío Osvaldo, De ¿Sí? nada. ¿se puede ir anotando? Claro. Sí, y tenía una idea, así una idea muy de la competencia, pero los que más participen, voy a premiar esa participación con notas que les falten, Buenos días. con una nota que le falte. ¿Ya? Buenos Vamos a días. elegir, buenos días, Benja. Vamos a elegir como al jugador del partido, o a la jugadora del partido, que va a ser la persona que más aporte a la clase, o mejor aporte, no así como en cantidad, sino que tiene la pregunta mejor, puede hablar una pura vez, pero tiene una pura pregunta buena, y se va a ganar el 7 de la clase. Yo sé que hay algunos que ya tienen muchos 7, ellos no van a participar del premio porque ya les sobran 7, pero los otros, estén atentos. Estamos hablando del arte egipcio, Matías Ramírez. Ya estamos haciendo una clase especial para eso, y Pamela, que está acá en la ventanita, nos está explicando, empezamos hablando sobre una imagen que hay, ¿ya? Sobre una imagen que se ve, que es un cómic, que se ve muchos artistas intentando dibujar de la mejor manera
a una mujer egipcia, o por lo menos eso es lo que sabemos de la imagen. ¿Ya? Ya. Sigamos entonces, Pamela. Estoy bien en esa imagen, ¿cierto? Sí, sí, todavía. Lo que pasa es que esta imagen es súper evocadora, es súper importante para la reflexión que vamos a utilizar, porque en esta caricatura se sugiere algo. Se sugiere que los egipcios pintaban así porque las personas tenían esa forma, ¿ya? Por eso es una caricatura, es un chiste. ¿Ustedes creen que los egipcios en ese tiempo siempre estaban de perfil o estaban en esa posición o se veían tan planos? No, ¿cierto? Entonces vamos a ir revisando qué pasa y por qué siempre representaban las formas de esa manera. Ya, Por ejemplo, Ángel, tengo una pregunta. cuéntame. ¿Por qué se necesitaban hartas personas para hacer un solo dibujo? No, lo que pasa es que esa caricatura como que trata de emular una clase de estudiantes de arte. Y cuando, no sé si han visto en alguna película, algún lugar, cuando en una clase de arte hay muchos estudiantes, obviamente, y hay una sola modelo, y están todos haciendo esa acción de llevar el lápiz al frente y medir las proporciones. Por eso es. Ay, gracias. De nada. Entonces la caricatura también nos muestra, hace una mezcla con el presente, ¿cierto? De cómo son las cosas en una clase de arte en el presente y cómo se habría visto esa clase en el pasado, en el antiguo Egipto. Mira, y lo que tenemos acá es un relieve de madera de una persona que se llama Esire. Y esta nos muestra una representación clásica en el antiguo Egipto. Tal vez aquí Osvaldo nos podría ir describiendo cómo se ve esta imagen. Claro, nosotros hablamos de esta imagen y no sé ustedes, pero a mí lo que más me llamó la atención son las cosas que lleva en la mano. No sé, ¿qué es lo que ven ustedes que lleva en la mano? Palos. Palos. Una lima gigante. Una lima gigante. ¿Qué más? Flecha o algo así. Es como No para vayan, no vayan a decir que un celular, porque no llevamos un celular. A ver, Fernanda, ¿qué ve usted en esa imagen? Como cosas de, por ejemplo, de tierra, como cuando hacía el rastrillo, cosas así. Pareciera, pero o flecha. cuando yo les diga lo que es esa persona, les va a doler, así instintivamente. ¿Será Ah, ya ¿Qué sé. más? Ya sé. ¿Qué es, Fernanda? Son armas para matar, porque él mataba. No, al contrario. Carlos Cruzat, ¿qué dice usted? Tío, son unos palos, ¿no? Pero fíjate, tienen forma, no son solo palos. Ah. Aquí quiere hablar los Barder. Tío Matías Pinoza, que... Hola, Matías. Yo creo que eran su instrumento que ellos, parece que ellos tallaban. Con eso tallaban. Por ahí te acercas bastante, te acercas bastante. Eran instrumentos de trabajo, con eso tallaban algo, pero no necesariamente madera. Mm. ¿Les digo qué es lo que era? Las piedras. Tierra. ¿Cómo, Agustina? Tierra. No. Fernanda, Tío, ¿Tallaban a personas? no te entendí. ¿Cómo? ¿Tallaban a personas? A ver, mejor lo digo, porque no se puede. Es un dentista, chicos. ¿Con eso le metieron a la boca? Sí. No, pero acá también la Pamela nos va a explicar por qué, en realidad. Porque hay una, digámoslo, hay una exageración en la imagen con un objetivo que se llame la atención, porque en realidad imagínense el dentista apareciera con el tamaño de sus herramientas reales, no se vería, no se distinguiría, ¿cierto? Entonces Tenía hay una caries. necesidad. Bueno, y también, bueno, sigamos hablando, porque descubrimos hartas cositas con esta imagen con Pamela, pero ella les va a explicar. Volviendo a lo que les comentaba Osvaldo, resulta que esta persona era un dentista, y cuando los egipcios representaban a las personas, las hacían con todos los detalles en relación a lo que ellos hacían en vida.
Así que si él era un dentista, nosotros asumimos que esas son herramientas que él usaba para su trabajo. Ahora, no necesariamente las herramientas eran tal cual, porque también pasa que vamos a ir viendo que las imágenes de los egipcios son bien particulares. Por ejemplo, de la misma manera, nosotros no podemos pensar que esa persona tenía los ojos vistos de frente cuando está de perfil. Si se fijan, su rostro está de perfil, pero sus ojos son ovalados. Tampoco podemos asumir eso. Y tampoco podemos asumir que tenga así de cuadrados los hombros cuando la cabeza la tiene hacia el lado, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que las figuras del arte egipcio cambian de acuerdo a ciertas cosas, que todavía no les voy a responder. Por ejemplo, también pasa con los pies, que son los dos pies del lado derecho, porque se ve el dedo gordo. Osvaldo. Sí, le iba a dar la palabra a dos personas que están levantando la mano, o los puedo hacer esperar también hasta que termines de hablar. Ahora terminé con el Cire. Ya. Matías Ramírez. Los parderos. ¿Quiénes son los parderos, clan? Matías Espinosa. Sí, tío, me cambio el nombre, pero es que tendría que cambiarlo después de la clase. Dale. ¿Qué es lo que va a decir? Se nos fue. No, tío, es que me había olvidado bajar la mano. Ya, muy bien. Fernanda. ¿Cómo hacían esa herramienta así? ¿En el dibujo o en la realidad? ¿En la realidad o ahí cómo se ven? Ajá. ¿Le responde usted o le respondo yo? No estoy segura yo. Bueno, es que en realidad el oficio de los Yo herreros... podría dar una teoría de eso. A ver, dale, Gustavo. Es que ellos hacían como la forma de lo que querían hacer y luego lo fundían en hierro y se hacía como esa forma. Ah, no, estas son en otro material. ¿En qué material este? Madera. En particular es un relieve en madera, en una puerta. Pero creo que la pregunta de ellos era de las herramientas que esa persona hubiese usado en la realidad. Sí, esa es la pregunta de Fernanda. Bueno, la herrería es un arte muy antiguo que ha existido desde siempre. Es parte del manejo de los metales que tuvo las civilizaciones. Se habla de la edad de los metales. Entonces, fueron dominando el cobre, el bronce, el hierro. Entonces, en ese tiempo ya tenían dominados todos los metales. Por lo tanto, era una civilización también que tenía una ventaja por sobre las otras civilizaciones que no dominaban los metales. Porque no es lo mismo salir a pelear con una lanza de palo que salir a pelear con una lanza de hierro. Y más aún si tienen dominado también el arte de los metales, imagínense todas las ventajas, pueden hacerlas más livianas, con más filo, con menos filo. Entonces eso empuja también a hacer las otras herramientas, las herramientas de uso cotidiano. Sí. Eso también. Sí, la Fernanda nomás, que nos queda con una preguntita y después seguimos. Ya. Fernanda. ¿Hacían varias herramientas de esas o ocupaban las mismas de las personas? O sea, Sí, cada uno tenía su herramienta en realidad. Las herramientas del doctor, las herramientas del carpintero, las herramientas de cada uno eran lo más sagrado en realidad que tiene un artesano, un médico, un dentista en este caso. Gracias. Ya, va a seguir ahora la Pamela y después vamos a dar la palabra, vamos a hacer otra rondita de palabras para que avancemos en la presentación. ¿Ya? Sí. Vamos con el estanque ahora. La imagen de abajo. Es el que más me gusta a mí. Sí. No alcanzo a ver de acá, pero creo que se llama Jardín de Nebumun. El jardín de Nebumun. ¿Lo agrandó? Voy a agrandar esto de acá. Sí, un poquito. Este es un mural sobre pared. Y puse esta imagen porque es un ejemplo de cómo los egipcios representaban la realidad, cómo la pintaban, cómo la esculpían. Por ejemplo, aquí podemos ver un estanque visto de arriba. Sin embargo, si se fijan, las plantas y los peces y los pájaros que están dentro del estanque no se ven desde arriba, sino que están puestos como si hubiesen sido vistos de frente. No sé si se fijan en ese detalle, porque esos detalles son los que nos van a hacer entender qué pensaban los egipcios. Alrededor, por ejemplo,
a pesar de que estamos viendo el estanque desde arriba, los árboles se ven como si estuvieran acostados. O sea, si nosotros nos paráramos arriba del estanque, es como si todos esos árboles hubiesen estado caídos, ¿cierto?, en el piso. En verdad sabemos que eso no debe haber sido así. Sin embargo, los egipcios decidieron representarlo de esa manera. Y también todos los elementos están vistos de su lado más característico, ¿verdad? Si queremos saber qué es un pato, la forma más fácil de ver qué es un pato es ver la curva de su cabeza, su cuello y su cuerpo, ¿verdad? O si queremos saber qué es un pez, necesitamos verlo de lado, de la misma forma en que los egipcios lo hacían. ¿Se va entendiendo ahí? Claro, porque la primera reacción de uno es decir, ¿y qué onda? ¿No sabían dibujar? ¿Cómo dibujan los árboles así? ¿Cierto? Es como dibujaría a veces un niño. Un niño uno le dice, oye, hacemos un estanque y podría dibujarlo así. Pero Sí. no es que no supieran dibujar, no es que no hayan conocido la perspectiva, sino que hay una intención de dibujarlo así. ¿Y por qué? Claro, Es es lo súper que importante nosotros... lo que dice Osvaldo, porque uno puede pensar, ¿por qué dibujaban tan mal realmente? ¿Veían mal? ¿No sabían hacerlo mejor? ¿O qué? Entonces ahí nos vamos a una pregunta que viene en la siguiente slide. Ujú. Antes de darle la palabra a algunas personas que han levantado la mano. Alondra, ¿quiere hablar todavía? Sí, Cuénteme. ¿por qué todos los dibujos eran planos? Eso es una muy buena pregunta, porque es precisamente lo que estamos tratando de responder. ¿Por qué los egipcios hacían todo tan plano? Y nos preguntamos, ¿las cosas eran así como sugiere la caricatura que vimos? ¿O ellos veían las cosas de otra manera? ¿O tal vez, como está diciendo Osvaldo, había una intención detrás? Eso lo vamos a responder un poquito más adelante. Vamos a ver también la pregunta de Matías Espinosa. Yo creo que ellos lo dibujaban de esa manera, igual porque los instrumentos que tenían tampoco eran tan avanzados como los que tenemos ahora. ¿Ya? Es una buena observación. Sí. Lidia. ¿Puede tener relación? Puede ser porque le sacaban como frutas sus mejores características de las cosas, porque como decía la tía, ahí para distinguir un pato hay que dibujarlo de lado para que una persona lo pueda distinguir bien, po, para ver el cuello, su forma y todo. Entonces podría ser como para mostrar mejor sus características. Sí, excelente respuesta. Bien, por ahí anda. Fernanda. Fernanda Carrillo. Sí, era porque mi pregunta es de que ¿por qué ellos decidieron pintarlo así y no pintarlo como se pinta normalmente? Sí, muy buena pregunta, Fernanda. Eso es lo que estoy intentando de responder. Bien, Sí. pero la vamos a aclarar un poquito más adelante. Los vamos a dejar La Alayen. Tenemos la Alayen, la última pregunta, y después continuamos y damos espacio después para más preguntas. Alayen. Alayen, ¿nos escucha? Se nos fue. Ya nos queda pendiente la Alayen. Continuamos entonces. La siguiente, Sí. ¿cierto? Ya, entonces, antes de entender por qué los egipcios pintaban de manera plana, por qué los dibujaban de esa manera, ¿cierto? Tenemos que entender algo de la historia del arte. Que hay como un mito que dice que la excelencia artística coincide con la exactitud fotográfica. Y también ha habido esta creencia durante muchos siglos que el buen arte es el que resulta ser un representante fiel de la realidad. ¿Ustedes creen que eso es así? Que el buen arte es el que representa bien la La opción de levantar la mano, pero no me dejaba. Alayen, dale. Después contestamos la pregunta de la tía, pero tú quedaste con la A palabra. ver, yo creo que sí escucho. Pucha.
A la Jen, sácate el fondo, esas cosas, porque eso hace que tu imagen se te vea más lenta. Si desactivas esas opciones, vas a poder participar mejor porque te escuchamos entrecortado. La tía hacía una pregunta y que tenía que ver con lo siguiente, a lo mejor que ustedes lo han vivido. Por ejemplo, pensar que el que mejor dibuja es el que dibuja más real. Así como han visto cuando alguien dibuja y dice, oye, te quedó igualito. Entonces uno piensa el tiro, esa es la persona que mejor dibuja, el que le queda igualito. Por ejemplo, mi hermano dibuja y dibuja así, es súper realista, y es detallista y te hace la sombra del ojo y todo. Entonces, todas estas personas, por ejemplo, cuando inventaron la cámara fotográfica, quedaron así como, pucha, ¿y ahora en qué trabajo? Mi trabajo era hacer dibujos que fueran súper reales, inventaron la cámara fotográfica y yo, ¿qué hago con todos los pinceles que me compré? Entonces, hay esa pregunta Es de que si mi conexión es muy... el arte tiene que ser real o no, si el arte tiene que ser real o no, o qué tan real tiene que ser el arte, es una pregunta en realidad, que cuando inventaron la fotografía yo creo que se hicieron, antes no creo que se lo hayan hecho esa pregunta, ¿cierto? Sí, exactamente. Con la fotografía llegó ese gran cuestionamiento. El arte, antes por siglos, la tarea del arte era representar la realidad, representar la naturaleza. No había ninguna otra forma de dejar un registro de lo que se observaba. Sin embargo, cuando se inventó la fotografía, eso ya se pudo hacer y se pudo hacer mejor. Entonces los artistas se preguntaron, ¿cuál es el objeto del arte ahora? ¿Cuál es la razón de ser del arte? ¿Qué tenemos que pintar? ¿Qué tenemos que esculpir? ¿Qué tenemos que representar si ahora la fotografía hace ese trabajo? Entonces ahí comenzó a cambiar y ya dejó de ser lo más importante que la pintura fuera realista, que el dibujo fuera realista y fuera idéntico a lo que se ve. Y comenzó a surgir vanguardias artísticas y movimientos que empezaron a representar otro tipo de cosas, como es el caso de esta pintura muy famosa que se llama El Grito de Munch. Esta pintura, me imagino que la han visto, por eso la puse. Es un meme. Es de un movimiento. Sí, hay memes, hay stickers, es muy famosa. Es parte de la cultura popular. Y es tan famosa porque fue muy icónica en su tiempo. Es de un movimiento que se llama expresionismo. Los ¿Esa es la famosa expresionistas... cara del grito? ¿O del susto? Sí, Algo así. sí, el grito. Es la cara del ángel cuando le dijeron que tenía que volver a clase en marzo. Ah, no, potillo. La cara que han puesto algunos en cuarentena tanto tiempo. O pusieron cuarentena en Puerto Vara acá, así que yo creo que Puerto Vara está entero con esa cara. Sí, me imagino un lugar tan bonito y encerrados. Tío, ¿y usted de Puerto Vara? No, yo vivo en Yanquihue. La tía vive... Ah, tía, ¿dónde vive usted? Cuéntele a los chicos eso. Vivo al sur de Temuco. Vivo en el campo, al sur de Temuco. Ah, tía, yo soy de campo para acá, para que se la uno, tío. ¿Verdad? Que es del campo también. Sí. La Fernanda quiere decir algo hace rato. Fernanda. Ellos entonces pintaban así para que uno viera así como ellos lo veían, como pintar en la realidad, porque pintaban como daba vuelta la imagen, como no así como se debe pintar, y es como para que uno lo entienda. Tiene mucha relación con eso. Mira, déjame terminar este slide y después vamos a ir a la respuesta. Pero está súper bien que tengan sus propias teorías de por qué ellos pintaban así, porque esa es la idea, que reflexionemos y nos cuestionemos esto. Bueno, yo les quería contar que, no sé si hay otra pregunta o también había un comentario de Alondra que dice que ellos tenían su visión del arte. Y eso es completamente cierto. Todos los estilos del arte tienen su propia visión, como es el caso de esta pintura, El Grito, porque la visión de los expresionistas era representar el mundo interno, subjetivo, las emociones, los sentimientos, que es algo que el arte antes no hacía, prácticamente no hacía. Podemos, en algunos movimientos como en Grecia, en la cultura helenística, en los últimos años podemos ver que hay más expresividad, pero nunca al nivel de lo que hicieron las vanguardias artísticas, como es el caso de esta pintura que es icónica
de un sentimiento de angustia, de psicosis, de miedo muy intenso, y él lo logró representar de manera excelente a través de estos trazos, estas manchas, estos colores intensos, el movimiento, etc. Y sobre todo la expresión facial de esta persona. Pero nosotros no vamos a decir, esa persona tiene cara de extraterrestre, o ¿por qué tiene ese rostro tan extraño? Nosotros sabemos que no se trata de eso, porque él es de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces podemos entender que había otra intención detrás de esta pintura. A mí me pasa algo así, Pamela, y para los chicos va a ser más cercano, quizás que para nosotros, con la animación japonesa. Mi mamá siempre dice, ¿pero por qué dibujan así si los chinos tienen los ojos así? ¿Y por qué los dibujan con los ojos grandes? ¿Por qué? No se explica mi mamá por qué. Los chinos dibujan, lo dice así ella, los monos con los ojos grandes, siendo que ellos tienen los ojos chicos. Pero yo le digo, mamá, yo les digo, es para poder expresar mejor. Mira las caras que ponen, mira cuando les pasan vergüenza las caras que ponen. No es real, no quiere ser real. Quiere demostrar emociones, sentimientos, expresiones. Hay una intención detrás. No es que ellos piensen que las personas tengan así los ojos, evidentemente no. No que cuando le dé vergüenza vaya a aparecer una gota gigante al lado de la persona. No, eso no ocurre en la realidad. Claro. Pero yo ya me lo imagino, igual. He visto tanta animación japonesa que yo me imagino la realidad así como... Sí, son todos recursos expresivos. Pasemos a lo siguiente. Ya, entonces aquí nos vamos acercando más a la respuesta central de este trabajo. ¿Por qué si los egipcios pretendían imitar la realidad, lo hacían de manera que a nuestro parecer constituye una deformación de las figuras en relación a cómo las vemos, ¿verdad? A cómo percibimos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en los pintores, los artistas, los escultores? Ellos tienen éxito a la hora de imitar la realidad porque ven más, o ellos ven más porque han adquirido la habilidad de imitar, es decir, la habilidad de pintar bien o de esculpir, etc. ¿Será porque tienen la habilidad técnica de hacerlo o porque en verdad ellos ven más allá? Y un claro ejemplo de esto es la Mona Lisa de Da Vinci, porque resultó que Da Vinci dominó mucho la técnica, pero también él logró entender cómo observábamos, cómo veíamos. Por eso es un logro del realismo o de la ilusión en el arte. Y él creó una técnica para pintar y para que esto se vea lo más realista posible. No sé si hay Matías Ramírez levantó la mano. Ya. Matías Ramírez. Parece que Matías... Parece que Matías está probando el botón. Ahora sí, a la Yen. A la Yen. Gracias a Dios. Bueno, ahora por fin tengo buen internet. Eso es bueno. Así que puedo decir algunas cosas que opino. Por ejemplo, yo creo que pintaban de esa manera, así, porque era lo que ellos sentían al ver eso. Pues. O sea, yo puedo ver este vaso, que no está, no se ve, porque fondo. Tú no lo puedes ver, pero yo sí lo puedo ver. Y tú pintarías esto sin el vaso, y yo lo pintaría con el vaso. Yeah. Bien, Aleya. Alondra. ¿Y qué tipo de pigmentos ocupaban para pintar sus dibujos? Los egipcios, los griegos, los renacentistas, que justo ahora estamos viendo una pintura del Renacimiento. ¿Se refiere a quién? ¿De los egipcios está hablando? Sí, de los egipcios. Sí, mira, hasta el día de hoy los óleos que uno compra son hechos en base a pigmentos naturales, de minerales, de distintos tipos de tierra, pero no sabría decirte en específico de qué tipo de minerales o de dónde obtenían los que usaban en ese tiempo.
pero sí por las coloraciones podemos saber que eran mucho más apegados a los colores naturales que encontraban en su entorno. La Fernanda. Entonces ellos ocupaban así como tierra o cosas naturales, así como no el pasto, sino como que de repente suelta así poquitito verde, como cosas así, o la greda. Por ejemplo, yo ahora quiero engobar unos trabajos que estoy haciendo en arcilla, y el engobe se hace con terracota, con caolín, que son minerales y que son formas de tierra con coloración. Tengo un amigo que trató de engobar con pasto, con unas hojas, y eso al quemarse no funcionó, o no es algo que duraría mucho. Entonces no creo que haya sido en específico el pasto algo que utilizaron. Sino cosas más secas, cosas más durables, como la terracota, caolín que te menciono, que son los que recuerdo ahora como pigmento. ¿Sigamos entonces? Sí. Qué bonita está. No la había visto. Sí. Entonces ahora nos vamos acercando más a la psicología de la percepción y vamos a ir entendiendo que nadie ve lo que son las cosas, sino lo que sabe que deberían ser. Por ejemplo, yo veo a Jessica, no sé, que está como con esta pantalla, y yo entiendo que es una pantalla y que debería haber otra cosa detrás de ella como su casa, porque lo sé. Pero si yo no sé que Meet hace eso, yo pienso que ella de verdad está en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un profesor de arte se va a dar cuenta muy rápido de que las dificultades de sus estudiantes no se debían a una incapacidad de copiar la naturaleza, sino a una incapacidad de verla. Sino que si yo no sé que al frente, al ver a una persona, hay un cráneo con músculos que tiene ciertas características, yo no voy a saber pintar bien ese rostro, porque yo primero tengo que conocerlo. Y por lo mismo, los cambios en el estilo del arte no se basaban solo en una mejora de la habilidad, es decir, una habilidad técnica para pintar, para esculpir bien, tener mejores herramientas, sino que resultaban de diferentes maneras de ver el mundo. Aquí era la frase de Campo, ¿te acordás esa que te comenté? Que el que no sabe es como el que no ve. Sí, cierto. El que no sabe es como el que no ve. Si Claro. uno no sabe, es como que si no viera las cosas, se te pasan. Por ejemplo, imagínense que hay, no sé, en el patio de la escuela, un tornillo. Y solamente el ángel que vive en el campo sabe que ese es un tornillo para hacer chicha. Entonces, para todo el resto, un tornillo, algo que se le quedó a alguien, y pasaría así desapercibido. Pero el ángel que es de campo diría, oh, un tornillo para hacer chicha, y él vería eso. Para el resto pasaría desapercibido, porque el que no sabe es como el que no ve. También escuché una vez que los indígenas, cuando llegaron los españoles en sus barcos, ellos no entendían, nunca habían visto un barco ni una vela de un barco, entonces ellos veían nubes, pensaban que eran nubes que tenían arriba, porque no lo conocían, no sabían lo que era. Y aquí tenemos El que no un sabe ejemplo, es como el que no ve. el que no sabe es como el que no ve. Por eso nosotros tratamos de que ustedes aprendan, para que vean. Si no andan como ciegos caminando en la realidad sin conocimiento. Esa es la importancia de la educación. Nos abre la mente y nos abre el mundo. Aquí hay otra pintura muy famosa de un artista que se llama René Magritte. Y René Magritte siempre cuestionaba la realidad. Cuestionaba los límites de la realidad y del arte, de esta ilusión. Porque aquí tenemos una pintura dentro de una pintura, ¿verdad? Y se nos confunde dónde está la pintura y dónde está el paisaje, que en verdad tampoco es real, porque igual está dentro de una pintura. Ya caché, ¿dónde está la pintura, tía? Cuestionamientos sobre cuestionamientos. Sí, yo tampoco la vi al principio, Ángel. También cuando la vi de nuevo, ahí dije, la ventana no está pegada a la puerta. Sí. La idea es con esta presentación es que ustedes también vuelvan a mirar las cosas, las miren de nuevo y le den otra vuelta. ¿Seguimos? ¿Sigo?
la pregunta que nos quedó, entonces, ¿cómo veían el arte, cómo veían los egipcios? Y resulta que los egipcios no representaban lo que veían, sino lo que sabían. Ellos tenían una noción de cómo son las cosas y por eso las pintaban y las esculpían de esa manera. Y para ellos la vista, ¿cierto?, no era el sentido más fiel a la realidad, sino el tacto. Porque tenemos distintos sentidos que son las ventanas para conocer el mundo, ¿verdad? La vista, el tacto, la audición, el olfato. Y en general, el arte se ha basado mucho en la visión. O se cree que es el más objetivo. Pero para los egipcios no. El más importante era el tacto, porque el sentido táctil era el más como pegado a la realidad y comunicaba la forma más permanente de las cosas, no como el cambiante punto de vista. Porque el punto de vista implica que a veces voy a ver las cosas en otro ángulo, las voy a ver desde abajo, o también es mucho más dependiente de las circunstancias. Entonces ellos nunca pensaron ni desarrollaron la perspectiva, que es un punto de vista, y el escorzo, por ejemplo, que es cuando mostramos algo desde un ángulo, como el caso de este ejemplo que puse, que es una escultura helenística de la antigua Grecia, donde la figura está llena de movimientos, de ángulos, ¿cierto? Que no sería como una forma característica. Esto no cabe dentro de la mentalidad egipcia. ¿Alguna pregunta? No sé si se entiende. Tía, Dime. ese ahí como, ese no sé qué será, no sé si un dibujo, una escultura, no sé, Una pero escultura en mármol. por ejemplo así el que lo hizo, ¿sabía que exactamente pasó lo mismo o es como un ejemplo, algo así? Esta escultura se hizo en base a un mito griego de un personaje que era como un semidios o un dios que estaba siendo devorado por sus hijos. Es una historia bien dramática. La pueden buscar después por Google. ¿Cómo se llama? Laoconte y sus hijos. La Debería Constitución. aparecer un nombre abajo. Aquí, yo, por agrandar, así abajito aparece. Por agrandar, me comí esa parte de abajo. Sí, sí, sí. Y fue hecho por un grupo de 3 escultores. Es una escultura gigantesca que fue descubierta hace unos pocos siglos. Sí, el periodo helenístico que aparece ahí se refiere al último periodo de la antigua Grecia, cuando Alejandro Magno salió a recorrer Persia, llegó hasta la India. Es el periodo helenístico, que es el último periodo, después de la Grecia clásica, después de Sócrates y sus amigos. Sí, donde el arte también se transforma y se vuelve mucho más expresivo y recoge recursos también orientales. Sí. ¿Fernanda? Tía, ¿qué ocupaban para esculpir esa escultura? Es una Es una escultura en piedra, en mármol, así que debe haber sido un trabajo bien, bien duro, pero Entonces se picaban. he visto que ocupan martillo y cincel básicamente. Todo era manual. ¿Alondra? Ya los egipcios y griegos existieron en el mismo tiempo. Compartieron un periodo de tiempo, sí. Sí, bastante. Uh-huh. Incluso los romanos compartieron el periodo de tiempo también con los egipcios y entre ellos se relacionaron, y ahí está la historia de Cleopatra. Sí. Que Cleopatra se enamoró con un emperador romano y ahí hubo toda una teleserie antigua. Hartos capítulos. Sí. Pame, avanza porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya. Entonces lo que hacían los egipcios, ¿cuál es la respuesta a lo que nos hemos estado preguntando? Que lo querían representar todo tan claro y perpetuamente como fuera posible. No les interesaba representar la naturaleza como aparece desde un punto de vista fortuito, cambiante. Entonces ellos dibujaban de memoria de acuerdo a reglas estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos de la imagen. Cada cosa representada en su aspecto más característico, como vimos, los peces son vistos de manera de lado porque esa es la forma más clara y precisa y también más perpetua en el tiempo porque ellos tenían esta idea de la eternidad, y las personas eran vistas de perfil siempre y con los hombros de perfil, con los hombros de frente y las piernas de lado. De hecho, siempre ponían la pierna con el dedo gordo hacia el mismo lado para que se viera claramente que era un pie, lo mismo con los brazos.
Y hay mucha regularidad geométrica también que tiene que ver con su sentido del orden. Aunque se ve bastante rígido, también hay harta sencillez en las formas y hay harta armonía y orden. O sea, por ejemplo, si ustedes trataran de hacer un dibujo egipcio, aunque parezcan muy básicos, se van a dar cuenta que no es tan fácil, porque ellos tenían unas medidas y proporciones muy claras en las paredes y tenían que hacerlo tal cual. Tenían un estilo muy marcado y unas reglas muy claras. Seguimos, ¿cierto? Sí. Esta la vamos a pasar muy rápido en el sentido de que ellos, por ejemplo, hacían las pirámides. ¿Por qué? Porque tenían un sentido de la organización, riqueza y poder, y la pirámide lo que era una tumba, y para que ahí se guardaban los restos mortales del faraón para ayudarlos a la ascensión a la otra vida, ¿verdad? Recordamos que el faraón era un ser divino, era visto como un dios. Y las momias también tenían un sentido de conservación. El cuerpo se conservaba para el más allá. Entonces tenía la idea de ser eterna y esto se lograba a través de las artes, porque una denominación egipcia de escultor, por ejemplo, es el que mantiene vivo. Y resulta que pasaba que en la antigüedad, en algún momento, cuando moría un faraón, lo enterraban con sus súbditos, es decir, lo sacrificaban con sus animales, con sus elementos. Entonces eso se dejó de hacer porque aparecía la imagen. Entonces la imagen mantiene vivo y permite reemplazar a los restos mortales, digamos. El retrato prolonga en la eternidad la vida del representado. Entonces se creía también que la imagen y el arte tienen cierto poder mágico, porque esto se hacía junto en salmos y hechizos. Apareció las pirámides y aparecieron 3 manitos al tiro preguntando, porque son una de las cosas que le llaman la atención a los chicos. Ángel. Sí, yo. Diga. ¿Qué poder, o sea, el poder tenía, o sea, el faraón tenía como un poder para que él mande solamente? Claro, el faraón es el gobernante en Egipto, perdón, como el emperador, como el rey, una mezcla entre emperador y rey, en realidad. Sí. ¿Y por qué las pirámides son como las más, más interesantes, por decir así? ¿En comparación a qué? A lo del, ¿cómo se llama? Cuando uno ve a una pirámide es como lo que más asombra. Mira, por ejemplo, en esa imagen logramos ver la escala o la proporción. Las personas se ven sumamente pequeñas abajo. O sea, estos son maravillas arquitectónicas, son de un tamaño impresionante, son tan grandes como que no hay monumentos de otra civilización de un tamaño similar, ni pirámides de esa misma forma, aunque sí encontramos en los pueblos de América, ¿cierto? Precolombina, algunos otros tipos de pirámides, pero son las pirámides escalonadas. Pero de este tamaño, y nunca. Y aparte que no desconocemos cuál tecnología es la que tenían ellos para lograr construir eso. Y tenían otra función también las pirámides mayas, eran habitables por fuera, a lo mejor lo construyeron a puño y a mano. Con tantos esclavos que tenían, lo más posible. Sí, pero es que la pregunta es, ¿cómo lo hacían para que lo mantengan? Estoy hablando, ¿cómo lo hacían para que lo mantengan de pie y no se les caiga? Claro. Veamos la otra pregunta para que hagamos correr un poquito la palabra y terminemos la presentación porque ya nos va a llegar la hora. Sí, cortito, Fer, o dejamos todas las preguntas para el final. Yo tengo acá el orden. La Fernanda dice que no, que quiere preguntar ahora. Ya, Fernanda, pregunta. Dale. ¿Pasamos a otro tema? No, ya estamos finalizando. Sí, dale, Fernanda. ¿Tío qué, Fernanda? Tú. Ya. Es que las pirámides, ¿cómo las hacían? Ese es un gran misterio. Solamente teorías sobre cómo se podrían haber construido. Y probablemente es con mucha mano de obra, es decir, muchos esclavos que trabajaban y amarraban esta roca y la arrastraban, porque cada piedrecita es de un tamaño impresionante. La Londra quiere preguntar algo. ¿Uno se podía meter debajo? ¿Cómo?
uno se podía meter debajo, porque yo he visto así en los videos de eso, que uno así tienen una puertecita pequeñita y adentro estuviera la momia, ¿cómo decirlo así? No, el faraón, algo así. El rey. Sí, no, yo igual he visto que se ingresa por unos orificios bien pequeños. Yo, El Gustavo quiere decir algo hace rato. Gustavo. es que hay una teoría que dice que los alienígenas bajaban a ayudar a los egipcios porque esas piedras pesaban 1 tonelada y decían que lo ayudaban y así se construyendo las pirámides. Pero, ¿sabes, Gustavo? Déjame contestar eso porque me encanta esta pregunta. Siempre la hacen. Lo que pasa, chicos, es que dentro de los hombres modernos, dentro de las personas estudiosas de nuestro tiempo, como que no cabe en la cabeza de que los egipcios eran y podían ser incluso más inteligentes que nosotros. Entonces, tanto los mayas como los egipcios, como cualquiera, siempre dicen, ah, no, fueron los ovnis. ¿Cómo ellos van a poder hacer eso? Entonces desconocían 3 cosas. Primero, que los antiguos resolvían problemas mucho más complejos que los que resolvemos nosotros con medios y herramientas mucho más precarias. Entonces estaban acostumbrados a la dificultad. Segundo, no les interesaba terminar luego. No había otra percepción del tiempo. No tenían que entregarlo en este gobierno porque querían ser reelegidos del otro. No. Y tercero, los esclavos. Gran cantidad de esclavos. Ya con todos esos esclavos usted puede hacer pirámides todos los días si quiere. Entonces, con esas 3 cositas, uno dice, en realidad, eso de los alienígenas es una excusa para entender, para decir que los antiguos no eran tan inteligentes como nosotros, que era imposible que hicieran eso. Y lo que no es cierto. Alondra quiere decir algo hace rato. Tía, entonces en cada pirámide hay un faraón. Eso, ¿tú sabes cómo es eso, Pamela? Ese era el objetivo de las pirámides, pues enterrar los restos mortales del faraón y también y de su prole, sus sirvientes, sus familias, así que eso debiese ser, aunque también más adelante se empezaron también a hacer otro tipo de construcciones más sencillas para enterrar a nobles también, no solamente al faraón, pero estas grandes pirámides en teoría debiesen tener faraones dentro. Lo que es solamente llamativo de todo esto es que hicieran estas tremendas construcciones, como dice Osvaldo, no para ser habitables, sino para los restos mortales. Entonces, lo último que podríamos añadir es lo que viene en el segundo slide, o sea, en el siguiente, de que ellos tenían un enfoque súper importante sobre lo que pasaba en la próxima vida. Tío. Ellos vivían pensando en eso. Perdón, cuéntame, Ángel. Tío. Entonces, ¿cómo se llama? Los faraones, los antiguos sabían más que los de ahora. O sea, a lo que me refiero es que todos dicen que los antiguos no sabían nada, que no sé, no eran inteligentes, pero la verdad era que los antiguos sabían más que nosotros. Mira, en muchas cosas. Yo diría que tal vez hoy sabemos más en algunos sentidos, sin embargo en la antigüedad se sabían cosas que hoy desconocemos. Ah, eso también. Sí. Claro. El Ángel, o sea, el Carlos tiene una pregunta hace rato. Y yo estoy esperando hace rato. Tía, me robó la palabra. Ya, ordenémonos entonces. Viene Fernanda, Carlos, Matías, Lidia, que levantó la mano, y Alayen. Dale, Fernanda. Mi pregunta es cómo lo hacían como para meter los cuerpos ahí en esas cosas, en la pirámide. Quedamos con la misma duda que nunca nos habíamos imaginado eso, yo creo. Porque... Nos estamos mirando con el Osvaldo. ¿Quién dice de qué? O sea, yo creo que ahí sabemos lo mismo que ustedes, como nuestra representación tiene que ver mucho con el cine, con documentales. Yo, Pamela, no sé si tú has ido a Egipto, yo por lo menos no he tenido el gusto. Probablemente no. Solamente a través de mapas, Google Maps, y sería una buena, algo para ir a observar en realidad cómo era en lo práctico esto de las pirámides. Matías Ramírez, no, Matías Espinosa.
¿Cómo digo? Usted levantó la mano, ¿quiere decir algo? No, es que yo estaba levantando la mano para hablar en la siguiente pregunta y me olvidé bajarla otra vez. Es que yo le iba a hablar, pero me sacó la pregunta. Pero habla. Es que era sobre las pirámides y... No, es que usted dijo todo lo que yo iba a decir. Ya te respondimos. Bien. Carlos Cruzar. Tío, que yo iba a decir que a lo mejor lo antiguo eran más inteligentes porque ahora como la tecnología, o sea, a medida que fue avanzando el tiempo, se iba sacando más tecnología y como el humano se adapta al entorno, se fue dejando así y no fue pensando, o sea, no pensaba tanto ya que tenía más tecnología. No sé, pienso yo. Muy bien, o sea, me parece que tienes toda la razón. A mi parecer, claro, por ejemplo, pásale tú un ábaco hoy día a un chino. Ellos inventaron el ábaco, pero esa tecnología era de hace 1000 años atrás. Ahora tienen computador, tienen calculadora, ya nadie sabe ocupar un ábaco. Entonces, claro, la tecnología como que nos va volviendo ignorante en algún sentido y nos va volviendo inteligente en otro, pero tiene eso de negativo también, ser tan dependiente de la tecnología. Lidia. Es que es más sobre como una teoría de cómo, de qué estaba hecha la pirámide y cómo trasladaban sus cosas. ¿Ya? De que, o sea, se basa más como en investigar lo que leí, pero ellos construían o sea, las pirámides a base de que mojaban la arena y la trasladaban en trineos de madera y cada trineo pesaba como 2.5 toneladas. Entonces, si un trineo pesaba 2,5 toneladas, podía levantar más de 2,5 toneladas. Claro. Entonces, por eso, como decían ustedes, igual se trataba de la cantidad de esclavos y la ayuda que necesitaban para construirla. Sí. ¿Pamela? No, me quedé pensando en las proporciones que son bien impresionantes. Sí. ¿Alayen? Es que tenía una pregunta sobre las pirámides antes, y nadie me hizo caso. Y así puede pasar. Que era por qué las pirámides se llaman pirámides de Giza. ¿Por qué se llaman así? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que esa denominación se le dio ahora en la actualidad por la ubicación en la que se encuentra. Sí, antiguamente puede ser que haya tenido otro nombre también. Sí, claro, pero eso lo desconocemos. ¿Fernanda? Fernanda Carrillo. Está viendo Fernanda. Yo le quería preguntar, tengo dos preguntas, o sea, una pregunta y otra es como, ya le voy a decir la otra, es que uno se puede ir fijando quién va a preguntar, así quien levantó la mano primero, ahí en el lugar en donde dicen los participantes, arriba sale quién levantó la mano. Bueno. Para que así no haya confusiones de que yo la levanté primero, me dejaron al último, cosas así. Muchas gracias, no me había ni fijado. Sí, bueno. Ya. Mi pregunta es que, ¿por qué tienen cara de cocodrilo, cosas así? ¿Cómo? Tienen cara de animales, como raro. Disculpa, Fernanda, por no haberte respondido antes. En este caso en particular es porque son representaciones de los dioses. Ese es un rostro de un chacal. Y son dioses que ellos pensaban que en los que tú te encontrabas cuando morías. Y ellos hacían este juicio en el que pesaban tu corazón con una pluma. Y si tu corazón pesaba menos que la pluma, perdón, tú eras perdonado e ibas como al reino de los dioses, al cielo o cosas así. Y si tu corazón era más pesado, es decir, porque habías cometido malas acciones, habías pecado, etc., ibas a irte a una suerte de infierno. Ellos representaban muchos sus dioses con formas de animales. ¿Y ahí entonces se convertían así en cabezas de animales? ¿Cómo?
Si su corazón pesaba más que una pluma, se convertían en cabezas de animales. No, si pesaba más, porque habían cometido malas acciones, se iban a una suerte de infierno. Pero estas representaciones son de los dioses que estaban en este juicio, que se hacía al momento de la muerte. Ah, ok. Gracias, tía. De nada. Tengo acá Alondra. Tía, ¿cómo empezó lo de los dioses? Porque en Roma se expandió la religión gracias a los cristianos, pero en egipcio, en esto, ¿cómo se expandió? ¿O cómo empezaron a creer en los dioses? La religión de los egipcios es como propia de ellos. Y solo se desarrolló en el espacio de Egipto. Y no sé, la verdad, cómo Es que surge. sí, hay una representación que empieza así, primero con el tótem, con un objeto inanimado, después ese tótem tiene forma, hay una persona que empieza a cuidar el tótem, que es la misma persona que empieza a cuidar el fuego, esta persona empieza a tener características como de sacerdote, porque empieza a guiar la ceremonia, el tótem empieza a ser como un centro, luego aparecen las adoraciones a los objetos de la naturaleza, es un camino, cómo se fueron construyendo los dioses hasta llegar al dios que es como humano, que es como que tiene cara de persona, como el primero de ellos, Zeus. Pero ese fue un camino de llegar a ponerle cara de humanos a los dioses. ¿Ya? Antes fue un camino desde las fuerzas, pasando por los animales, y los egipcios están como en el medio, ¿sí? Porque todavía hay dioses que tienen cara de animales, pero tienen cuerpo de hombre. Entonces, ahí ellos están como en ese paso de las religiones que tienen que ver con los animales y las religiones que humanizan a los dioses. ¿Puedes pasar a la siguiente, Sí. Osvaldo? Sí, claro, porque si no nos vamos a quedar sin mostrar esta. Y después la pregunta de la Lidia, no nos hemos olvidado, Lidia. Ya. Es que en relación a lo que se está hablando, después llegó otro emperador que se hizo llamar Akenatón y él introdujo un nuevo dios. O sea, todo lo que hemos estado hablando de los egipcios se mantuvo por unos 3000 años. Y luego de esto hubieron cambios porque introdujo Akenatón, que fue un hereje, un revolucionario, que introdujo la adoración a un nuevo dios, que es un dios sol, que le dio la forma de sol. Y eso es lo que podemos ver en este bajo relieve, que es ese círculo que está en el centro, y cada uno de esos rayos de luz son como manos. Los rayos del sol eran considerados como manos que alcanzaban y tocaban a las personas también. Y también vamos a observar que con este cambio de Akenatón también cambió el arte egipcio. Durante 3000 años no lo hizo, pero aquí también se incorporó un poco, por ejemplo, el movimiento, que podemos ver en este que se encuentra que no tiene esta figura tan recta, y también progresivamente se fueron incorporando un poco los avances de la antigua Grecia en relación a cómo ellos representaban. Sin embargo, eso ya se hizo como mucho más adelante por el intercambio del comercio y de las guerras, pero por 3000 años el arte egipcio siempre se mantuvo bajo las reglas estrictas que les comenté antes. ¿Le damos la palabra a los chicos o quieres presentar la siguiente? ¿O nos quedamos con la esta? siguiente es solamente el cierre. Mira, pasa a la siguiente. El fin, muchas Bien. gracias por su atención. En definitiva, lo que este chiste de Alain, ya tenemos la respuesta, y es que los egipcios pensaban que esa forma de pintar y de esculpir era la forma más fidedigna a la real, y así podían mantener la imagen del faraón y las personas y los nobles viva. Ahora, bueno, antes de empezar a cerrar, chicos, démosle un aplauso de agradecimiento a la Pamela, a la tía Pamela. Muchas gracias por aceptar. Active sus micrófonos para aplaudir a la profesora. Este aplauso de agradecimiento de aceptar esta invitación, de querer compartir aquí con los chicos. Antes de cerrar, en realidad quería agradecerte antes que se fueran algunos. Tengo 2 palabras todavía, yo creo que con esas 2 palabras terminamos y después dejamos a la tía que diga lo que tenga que decir. Lidia.
¿Cuánto era como el estándar de lo que podía vivir una persona antes? Porque ahora con el paso de los años, o sea, ahora con investigaciones que han hecho y todo el cuento y cosas así, lo máximo que podría vivir una persona aproximadamente sería 80, 90 años. Y eso ha ido subiendo con el paso de los años. Entonces, ¿cuánto era lo máximo que vivía una persona antiguamente? Tal vez Osvaldo me pueda ayudar ahí. O sea, los ancianos tenían 40 años, por decirte eso. Una persona anciana tenía 40 años. Una persona así ya Matusalén, como el más viejo de los viejos, tenía 60. La esperanza de vida siempre era entre los 35 años incluso, era muy baja la esperanza de vida. No, tampoco había el concepto de niñez y de juventud que nosotros tenemos. No era que usted era niño, que era joven y después que era adulto. Como que se llegaba a una etapa de desarrollo y de ahí para adelante eran adultos todos. ¿Ya? Si tú ves, por ejemplo, personajes como Alejandro Magno en Grecia, él a los 22 años ya había conquistado casi todo el mundo. Yo a los 22 años todavía estaba ingresando como mi tercera carrera que todavía no me decidía qué hacer de mi vida. Por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Pero era otra vida en realidad. Ah, ya te Sí. Vale, gracias. Acabo de revisar y sí, en efecto, vivían muy poco, como los 30 años en promedio de esperanza de vida. Sí. Fernanda Villena. Tío, ¿podría volver a la otra imagen? Sí. Un poquito. Respecto a eso, los antiguos, esos dioses los veían, no era lo que se decía. Qué buena pregunta. Mira, son todas representaciones, son formas de darles una forma, como de darle una apariencia. No sabemos si algunos los veían, porque todas estas civilizaciones también tenían sus chamanes, sus sacerdotes, y no podemos juzgar si estos sacerdotes tenían esta capacidad de verlos en su mente o de otra manera. Osvaldo, no sé si quieres agregar algo. Sí, es que me parece que tu respuesta es la indicada. No, tampoco lo había pensado así, como tú lo estás diciendo. Carlos Cruzat. Tío, yo creo que, por ejemplo, o sea, igual depende del estilo de vida que llevaban ellos, igual por la duración de su vida. Digo. Yo creo que, por ejemplo, los esclavos eran los que duraban menos por la explotación y todo eso. Igual, no sé, algo así. Sí, muy bien, Carlos. Justamente así. Algunos morían niños porque lo hacían trabajar desde niños y morían muchos niños también. Lidia. Ah, no, tío, se me olvidó bajarla. Ah, bien. Entonces uno levanta la mano y después la baja. Yo pensaba que se bajaba sola. No, Tengo acá una palabra. David Gutiérrez, ¿quiere decir algo? ¿O estaba probando el botón? Bueno, chicos, quiero que la tía Pamela se alcance a despedir bien porque ya estamos en la hora 12:18, nos pasamos en 18 minutos. Se nos pasó volando, yo creo. Yo por mi parte estoy muy contento de su participación. Me parece que yo confié en ustedes para entregarles esta clase pensando en esto mismo, que ustedes participan, que les gusta, que están pendientes, pero a pesar de todas esas expectativas que tenía, igualmente me sorprendieron positivamente. Así que le agradezco y los felicito a todos. Pamela, no sé qué quiere para cerrar ya esta clase. Yo igual estoy muy agradecida de la invitación, de haber compartido con ustedes. Creo que la curiosidad de los jóvenes es súper enriquecedora igual, porque nos hace como tener más ganas también de aprender las cosas, pensando en todo lo que se preguntaron y hay cosas que yo tampoco sé. Entonces eso es bien bonito. Así que me gustaría que haberles generado interés con esta presentación, que se cuestionen un poquito más las cosas
Osvaldo, si quieres puedes subir la presentación para que los chicos la descarguen si lo desean. Sí. Y nada, pues desearles un gusto haberlos conocido y desearles un buen fin de año. No sé si alguno de ustedes quiere hablar. La Fernanda. Fernanda. Fue muy entretenida la clase. ¿Tía va a estar la otra clase con nosotros? Si tú quieres, Pamela, podemos programar otra más adelante, nos ponemos de acuerdo en algún tema. Y si se puede, ¿cierto? Sí, pues es entretenido, creo que sí. Aparte que nos quedamos con la idea de grabar un segundo programa radial. Claro. Esto que estamos haciendo ahora, nosotros lo íbamos a hacer por la radio. Pero pasó que empezaron a pedir cada vez más cosas en la escuela. Ay, estoy grabando, no puedo decir eso. y bueno, nos empezamos a quedar más cortos de tiempo. Y no, Tío, ¿en la radio de la escuela? No, en la radio de Yanquihue. Estaría bueno, ¿qué les parece un programa de radio así, que hable de arte, de historia? Está bacán. ¿Cierto? Si es que volvemos a clase. Bueno, ¿quién me queda con palabras para que cerremos ya? Yo quiero decir una palabra. Ángel. Nada, de decirle gracias a la tía por venir a la clase a explicarnos de los egipcios y todo eso. Y que estuvo entretenido. Eso. Qué bueno, Ángel, qué bueno, que me alegra. Muchas gracias por tu atención. Tía. Hola. Hola, tía, que acabo de conocer ahora. Me parece muy buena la clase, aprendí cosas que no sabía, por ejemplo, cómo se llama esas pirámides de Giza, porque se llaman así, y era un nombre tan simple, algo tan simple, y yo no lo sabía. Qué bien. Y lo pasé muy bien, lo pasé entretenido, te estoy viendo a ti, Felipe, ¿estás bien? ¿Estás pasando bien? Sí. Nice. ¿La Fernanda quiere decir algo para ya cerrar la clase? ¿Fernanda Carrillo? No, tiene bajé la mano, perdón. Ah, ya. Bueno, chicos, los tengo que dejar. Tengo clases con el otro curso ahora. El otro curso estamos haciendo otras cositas, así que no vamos a tener a la tía Pamela con el otro curso. Por lo tanto, ustedes son privilegiados en ese sentido. ¿Ya? Con el otro curso vamos a tenerlo quizás más adelante. Estoy en realidad poniendo notas con ellos, así que necesitaba eso. Chicos, les mando un abrazo muy cariñoso. Espero que estén súper bien y que tengan un bonito fin de semana. Hasta el próximo viernes. Chao. Chao, chao. Chao. Cuídense. Chao, tía, chao, tío, que tengan un buen fin de semana. Chao, tío Pato. Ay, último maestro. Chao, tío. Chao. Chao. Chao, tía. Tía, no sé. Que les vaya bien.